Se declara abierta la sesión en la que se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz del señor don Humberto López Morales. Señores claustrales, sentaos y descubríos. La señora secretaria general de la Universidad tiene la palabra para dar lectura al acuerdo de nombramiento. A propuesta de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras, conforme al artículo 232 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz y el reglamento por el que se regula el procedimiento de concesión del grado de doctor honoris causa, con el informe favorable del Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 14 de octubre de 2014, el claustro universitario, en su sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2014, en el punto sexto del orden del día, aprobó por asentimiento conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz a don Humberto López Morales. Proceda el padrino, acompañado del claustral más antiguo y del más moderno de los presentes, precedidos de la secretaria general, a buscar al nuevo doctorando, que se encuentra fuera de la sala, para conducirlo a su asiento. Señores claustrales, en pie y cubríos.
Primeramente, el padrino del doctorando, doctor don José María García Martín, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Cádiz, tiene la palabra. Señores claustrales, sentaos y descubríos. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro universitario, señoras, señores. El acto que se va a hacer supone llevar a término la convicción que se da en los profesores del Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz, primero, y en los de la Facultad de Filosofía y Letras, más tarde, en el sentido de que el doctor López Morales es un maestro en su campo y su campo es mucho más amplio de lo que se puede sospechar si lo nombramos como un lingüista sin más. Hoy no hacemos más que sancionar pública y solemnemente que el profesor doctor don Humberto López Morales, por derecho propio, ocupa desde hace mucho tiempo un lugar privilegiado en nuestra ciudad. Y no somos nosotros los primeros en conferirle esta distinción, pues dejando a un lado las universidades americanas que han reconocido esta singularidad en persona tan noble, el mismo honor ya se le ha otorgado por parte de las universidades de Valladolid, Alicante, Alcalá de Henares, Salamanca, Valencia y Sevilla, y la alemana de Heidelberg, además de cargos tales como la presidencia de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, la presidencia de la Asociación de Historia de la Lengua Española, la condición de ser miembro de la Comisión Asesora del Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, del Patronato y el Consejo de Administración del Instituto Cervantes y de la Fundación San Millán de la Cogolla, y miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española y de otras 10 academias de la lengua española, y académico honorario de las academias de Nicaragua, Guatemala y Panamá. Por último, se debe destacar especialmente su elección como secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1994, cargo que ocupó durante algo más de 20 años hasta el pasado mes de noviembre de 2015. La relación del profesor doctor don Humberto López Morales con Cádiz no empieza con la universidad, sino con el mundo cultural y con su provincia. Ya en 1961 pronuncia una conferencia en la Academia de Artes y Letras de San Romualdo de San Fernando y, sobre todo, se debe a él un libro titulado Poesía cubana contemporánea, ensayo de antología, en la colección Arrecife, editado en esta ciudad en 1963. Años más tarde,
fue absolutamente habitual en los cursos de verano de nuestra universidad desde 1984, tanto en la sede de Cádiz como en otras sedes que se fueron abriendo. Desde ese momento, Cádiz y el profesor López Morales tuvieron un trato cada vez más frecuente que desembocó en una vinculación muy estrecha. Como consecuencia de ello, resulta lógico que cuando se inaugura la especialidad de lingüística, a mediados de los años 90 en el siglo pasado, el área específica de tal materia se beneficia de la generosa colaboración del doctor López Morales para impartir la asignatura sociolingüística entre 1996 y 1998, con la solvencia y el enfoque absolutamente moderno de una disciplina que se está implantando entonces en la Universidad Española. Entre otros factores, gracias a la presencia de un catedrático de Puerto Rico, Río Piedras, entre 1973 y su jubilación en 1996, se pone la lingüística en Cádiz en marcha al tanto de los más importantes cambios y modificaciones científicos. Siempre que se lo ha requerido, el doctor López Morales ha estado dispuesto a colaborar cortés y desinteresadamente en las actividades de nuestra institución, como se pudo comprobar en la conferencia inaugural del Máster de Estudios Hispánicos en enero de 2011. Y la última muestra de ello fue su decisiva intervención para que a Cádiz le fue otorgada la organización del noveno Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, que tuvo lugar en nuestra facultad entre el 10 y el 14 de septiembre de 2012, el año del bicentenario de la Constitución de 1812, en cuya programación estuvo integrado por cuanto uno de sus temas específicos fue el estudio del lenguaje constitucional español de los siglos XVIII y XIX. El otro aspecto esencial de la historia de nuestra lengua al cual se dedicó el citado Congreso es la historia del español en América, tanto más pertinente por la relación privilegiada de Cádiz con aquel continente, en una fecha, además, en que también se estaba conmemorando el bicentenario de las independencias americanas. Y todo ello en una ciudad que en el año 2012 fue también capital iberoamericana de la cultura. Nuestra universidad disfrutó no solo de concesión a Cádiz de convertirse en sede de este congreso tan importante, sino también de la guía sabia y permanente del profesor López Morales. El apoyo permanente a la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz es una causa de agradecimiento perpetuo al profesor López Morales. La extensión y la profundidad de la producción científica que reúne el profesor doctor don Humberto López Morales son evidentes para quien haya examinado, aunque sea someramente, las 70 páginas repletas de títulos que ocupan su brillantísimo currículum vitae. En lo que sigue, haremos solo un rápido recorrido por sus aspectos más significativos. Lo primero que se debe destacar es que, frente a lo que es común hoy en día, el doctor López Morales es un auténtico filólogo, es decir, al menos en una etapa de su vida, se dedicó con iguales esfuerzo y sabiduría tanto a los estudios lingüísticos como a los literarios, aunque a partir de determinado momento se inclinara decididamente por los primeros. En efecto,
desde 1976, son ya muy contados, aunque no por ello menos importantes, los ensayos consagrados a la historia de la literatura española, que llegan hasta el artículo sobre Alfonso X y el teatro castellano, publicado en la Revista de Filología Española en 1991, el que versa sobre la pastorada leonesa que se contiene en el homenaje al profesor Fradejas de 1993, y el relativo a la historia del lenguaje literario en el Caribe hispánico de 1994. Un tema destaca sobre todos los demás en esta dedicación del doctor López Morales a la literatura: el teatro. Todavía hoy son fundamentales sus contribuciones en este campo, sobre todo en el espinoso dominio del teatro medieval, al que estuvo ligado ya en el momento de redactar su tesis doctoral sobre Juan de la Encina, dirigida por su querido maestro don Rafael Lapesa. En fin, no hay que pasar por alto, al hablar de los trabajos literarios, que el primer libro del candidato es el citado Poesía cubana contemporánea, ensayo de antología. Pasemos ahora, en este sucinto resumen, a la obra del doctor López Morales en el terreno de la lingüística. Hay que distinguir, por lo menos, 5 puntos que el candidato ha cultivado con especial atención. Primero, la dialectología e inmediatamente a continuación la sociolingüística, en lo que ha seguido los más modernos derroteros de la ciencia lingüística, de acuerdo con lo que en él ha venido siendo norma. No hace falta más que citar su sociolingüística, que data de 1989, que fue el primer manual de sociolingüística que apareció en español después del azaroso desarrollo de esta parte de la lingüística desde los años 60 y, desde luego, la primera que daba cuenta de los resultados obtenidos en los países más activos en esta disciplina, es decir, los anglosajones. Como en los otros trabajos del autor, también en este volumen sobresalen el rigor conceptual, la claridad y en la exposición, y una maravillosa habilidad para destacar lo verdaderamente importante y para hacer asequibles los planteamientos más complejos. Sus trabajos teóricos se complementan estupendamente con el libro Métodos de investigación lingüística, que se ha convertido en un instrumento indispensable para todos los investigadores que inicien trabajos de carácter empírico. Sus planteamientos nos orientan sobre los diversos tipos de problemas que pueden darse en este campo. Su sabiduría y su sutileza no son frecuentes en un manual lingüístico, aparte de ser insólito en la sociolingüística románica. Se comprende este punto de partida cuando se ven las consecuencias de su concepción científica en un ensayo fundamental como Estratificación social del español de Puerto Rico, 1983, que asombra por su precisión y su exactitud. Segundo, otro de los capítulos de su actividad tiene que ver con el español de América, tanto desde el punto de vista histórico, la aventura del español en América, la andadura del español en América, ambos libros de fácil lectura para que no especialistas sepan cómo ha sido la vida de nuestra lengua en aquel continente, como desde la perspectiva de la sociolingüística sincrónica actual, centrada por lo menos en 2 campos: el estudio de la variación fónica y el análisis de la norma culta. Se puede decir que los trabajos que salieron de la Cátedra de Puerto Rico transformaron a la modalidad isleña en la variedad hispánica mejor descrita. Sobre el segundo punto, se puede añadir que en la idea original de Lope Blanc se vuelca López Morales muy activamente, con una energía impresionante,
desde las primeras reuniones de la comisión ejecutiva de dicho proyecto, cuando se estaba decidiendo el rumbo que iba a emprender el estudio coordinado panhispánico. Este proyecto llega a todas las partes del mundo hispánico. No son solo los trabajos puertorriqueños y algunos anteriores sobre el español de Cuba las únicas deudas que el proyecto de la norma culta contrajo con López Morales, pues se debe recordar que elaboró, junto con Matlock y Killis, el Cuestionario Fonético y Fonológico de 1971. Tercero, la lexicografía, inclinada en muchas ocasiones hacia América, pero con influencia enorme sobre lo que se hace en España, puede incluir en este camino la dirección de proyectos como el del Diccionario Panhispánico de Dudas o el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Además, ese proyecto destaca por haber puesto en pie un sólido y amplio grupo de investigación integrado por colegas de las más varias latitudes, que se han dedicado al estudio de uno de los aspectos más novedosos de la investigación sobre el léxico de las lenguas, a saber, los estudios sobre disponibilidad léxica de una buena cantidad de ciudades del mundo hispánico, como aquí mismo, en Cádiz, atestigua el grupo que coordina el profesor doctor don Miguel Casas, catedrático de Lingüística General. Cuarto, la enseñanza del español, tanto a hispanohablantes como a extranjeros, en sus múltiples perspectivas, tanto en los organismos que actualmente llevan la batuta en estos menesteres, como el Instituto Cervantes o la Asociación de Academias, como a pie de obra, podríamos decir, según testimonian, por ejemplo, sus libros de los años 1986, Enseñanza de la lengua materna, lingüística de maestros de español, 1988, redacción 1 y 2, editados en Puerto Rico, y 1989, los 3 volúmenes de comprensión y redacción del español básico que vieron la luz en México. Se percibe fácilmente que la obra de López Morales no se limita a la investigación, sino que estaba convencido de que los avances de la lingüística moderna deben ponerse al servicio de la enseñanza de la lengua materna y también la extranjera, pero con un enfoque que es decisivo para el futuro. Nuestro autor rechaza que la asignatura de lengua en educación primaria y secundaria se transmuta en enseñanza de la gramática teórica. Enseñar gramática, nos dice, no es enseñar la lengua, sino enseñar cosas sobre la lengua. Los resultados de dicho método son excelentes porque provoca el cambio en el punto de vista cuando se aplica a la realidad del objeto lengua. Al lado de todos los aspectos científicos del profesor López Morales, que por sí solos pueden demostrar su enorme e inmensa valía científica y la variedad de campos en que es capaz de desenvolverse, hay un ámbito, no únicamente lingüístico, en que este investigador de una pieza ha trabajado con una laboriosidad de tal calibre que solo se podía creer si se viera. Lo que ahora se llama política panhispánica de las academias de la lengua española tiene su base en el trabajo personal y la disposición permanente del profesor López Morales ante las necesidades de esas múltiples academias. No solo ante las necesidades. Cuando había algún enfrentamiento o simplemente concepciones distintas sobre problemas sencillos o difíciles, el profesor López Morales siempre estuvo dispuesto a lograr soluciones lógicas y coherentes gracias a su inteligencia, su ingenio y su habilidad. En la sede de la Real Academia Española se ha conocido muy bien la actividad incansable del profesor López Morales. No era infrecuente encontrarlo allí a las 9, a las 10, a las 11 de la noche,
Y no solo eso, sino incluso sobrepasar las 12 horas diarias. Más alejado aún de la humanidad, llegó a ser el único habitante de la Real Academia Española en fines de semana o en vacaciones en que todo el mundo intenta irse de la ciudad en que vive. De tal manera que se podría decir que hasta hace 5 meses ha dejado su piel en la proyección y difusión del español en el mundo, tarea a la que se ha consagrado desde hace años y principalmente desde que en 1994 fue nombrado secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, puesto en el que ha rendido incalculables servicios a las causas de la consolidación del español en las instituciones internacionales y a la del acuerdo y la armonía entre las diversas instituciones que en España y en Iberoamérica hacen del español la razón de sus trabajos y sus desvelos. Humberto López Morales es ya doctor honoris causa por muchas universidades españolas. No hace falta decir que también por muchas americanas. Es hora de que Cádiz, a la que tan vinculado se encuentra por todos los hechos y conceptos expuestos, se una a ese amplio elenco de centros de educación superior que han reconocido con la mencionada distinción la labor incansable de este sabio y recio abogado de la suerte del español en la presente hora de la historia. Y por las circunstancias indicadas, este es un momento especialmente oportuno. Así pues, teniendo en cuenta todos los elementos de juicio expuestos, dignísimas autoridades y miembros de la comunidad universitaria, solicito con toda consideración y ruego encarecidamente que se otorgue y confiera al profesor doctor don Humberto López Morales el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Bien, va a tener lugar el acto de investidura de nuestro nuevo doctor honoris causa. El padrino se servirá a acompañar al doctorando ante esta presidencia. Por cuanto vos, señor don Humberto López Morales, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios para la ciencia, con pruebas inequívocas de constancia, laboriosidad y aplicación en ello. Por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia y a la cultura, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor y en nombre de Su Majestad el Rey, vengo en investiros del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la Universidad. Don Humberto López Morales, juráis dedicaros siempre al servicio de las ciencias, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas vuestras fuerzas. Juráis honrar a la universidad que os recibe como doctor honoris causa, acatando sus estatutos y reglamentos y laborando en las tareas científicas que os encomendase.
Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y si no, que Dios os lo demande. Don Humberto López Morales, recibid primeramente el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio, y llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid también el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir, y que sea para vos significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, entregado en esta ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Perfecto. Recibid la medalla, símbolo del corazón que se ennoblece con el magisterio que en este momento se os confiere. Recibid finalmente los guantes, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio, os abrazo y os ruego que abracéis a todos los doctores del claustro aquí presentes. A continuación, el doctor López Morales hará el discurso de ingreso en el claustro de este nuevo doctor honoris causa. Excelentísimos señores de la mesa, estimados amigos todos aquí, mil gracias por la presencia en esta ocasión. Inicios de la lexicografía en América hispánica. Fue muy temprano en este andar ya largo y tendido que llevo desde mi salida definitiva de mi añorada Cuba en 1960, y fue solo un año después, en 1961, cuando visité Cádiz por vez primera, en esta ocasión para ofrecer una charla sobre poesía cubana en el vecino San Fernando, en la Academia de Artes y Letras de San Romualdo, acompañado de los poetas sevillano el uno, Manuel Montero, y cubano el otro, mi primo Orlando Rosardi. Además de entregar una carta personal a don José María Chacón y Calvo, director entonces de la Academia Cubana de la Lengua Española en aquel momento, y que entregué en sus manos al otro José María, en este caso el gaditano Pemán. Fue también aquí, en Cádiz, donde en 1963 publiqué mi primer libro,
Poesía cubana contemporánea, un ensayo de antología bajo el patrocinio de la desaparecida editorial Eliezer, un libro de 148 páginas y que, como indica su título, tocaba un tema del cual ya no me ocuparía nunca más, la poesía contemporánea. No obstante, y ya en varias ocasiones luego, pude disfrutar de los bienes y la fortuna de visitar esta ciudad que tanto me trae a la memoria a mi Habana. Y nos referimos a los años 1984, 1985, 1986, 1997 y 1998. Y por último, 2011. Años todos ellos que dediqué y gocé al impartir seminarios y conferencias en estas mismas aulas que me sirvieron más que para cosechar algún que otro acierto profesional, para ver sobre todo cómo crecía la nómina de buenos e inteligentes amigos que aún conservo con profundo cariño y con enorme agradecimiento. Porque Cádiz es y será el puente más directo entre Cuba y España. Es que lo tengo un especial apego y a ella regreso cuando puedo para mirar en el mar que lo rodea, el mar que circunda mi larga isla caribeña, y para recordar momentos de la historia de España que la acercan a las historias antillanas cuando pisaban sus páginas gloriosas nombres como el del presbítero criollo que enseñó a pensar a los cubanos, don Félix Varela, enviado como delegado a las famosas cortes que en su momento se dieron cita en este lugar. Así, también, por muchos caminos ya visitados por ilustres cubanos que fueron abriendo los míos, muchos más modestos, es que me atrevo a comparecer ante este grupo de generosos amigos para agradecer de todo corazón, de manera muy especial, a mi padrino en este acto, don José María García Martín, la deferencia con que me honran en este grato encuentro. Y para de paso recordar brevemente otro episodio que acerca nuestra isla a la comunidad americana que en su día se echa a la búsqueda de nuevas rutas en el mundo de la lexicografía. Mientras que en la vieja Europa la llamada lexicografía moderna se mantenía muy viva, especialmente en España, gracias sobre todo a la diligencia y la constancia de la Real Academia Española, que había publicado en 6 volúmenes el conocido Diálogo de Autoridades, 1726-1739, y que ya en su 11ª edición destaca ejemplos con la marca América en el Nuevo Mundo. En nuestra Hispanoamérica, sin embargo, no se encontraban rastro alguno de esta actividad. Es necesario destacar que hasta que se fundan las primeras academias de la lengua española hispanoamericanas, la Corporación madrileña disponía de 2 fuentes para informarse de los términos americanos: los diccionarios de regionalismos, serie fecunda, que se inaugura con el trabajo de Esteban Pichardo, a quien nos referiremos de inmediato, y comunicaciones personales de algunos colaboradores. Ambos recursos, sobre todo el primero, han ido nutriendo, a veces con patrones muy curiosos, el diccionario académico, pues el período de las academias correspondientes va desde 1871, en que nace la Academia Colombiana, la decana de las academias de Hispanoamérica, hasta 1973, en que se une a la Asociación de Academias la más reciente, la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ya en el último tercio del siglo XVIII quedaban lejos los esfuerzos de los beneméritos predicadores con respecto a diccionarios, aunque no faltaban cronistas tardíos que apuntaban cómo los clásicos del XVI y del XVII
notas de variado interés sobre el léxico indígena, o no, usual en las zonas en las que se habían aposentado. Por ello, cuando en 1836 se publica en la ciudad cubana de Matanzas la primera edición del Diccionario de Voces Cubanas del dominicano criado en Cuba, Esteban Pichardo Tapia, 1799-1879, se da inicio realmente a la lexicografía dialectal hispanoamericana. El panorama que precedía a nuestro autor era el siguiente. En 1795 ya se había sentido la necesidad de preparar un diccionario de regionalismos para Cuba. Fray José María Peñalver presentó entonces a la Sociedad Económica de Amigos del País una propuesta para realizar un diccionario provincial de la isla de Cuba. La sociedad decía, tomará medidas oportunas, acogerá sujetos de notoria capacidad y discernimiento que hallarán tanto más camino abierto cuando se escriben en un mismo país y sobre los mismos objetos que están mirando desde que nacieron. El propuesto diccionario contaría con las voces cubanas ignoradas en Miami y también en la misma América. La propuesta daba también otras indicaciones. Se atendería a las voces nacidas en el país, plátano, boniato, yuca, casabe, que no se derivan del castellano, y aquellas otras procedentes de España, pero que habían adquirido en la isla diferente ortografía, pronunciación y significado. Berrear, quejarre, vejetería. No había cabida, sin embargo, para el habla de la negrería, como entonces lamentablemente se decía. Funche, fufú, quimbombó, pero sí para las palabras indígenas como cacao, hamaca, butaca, jícora. Disponemos de noticias que indican que la propuesta del mercedario fue aceptada con entusiasmo y se trabajó en ella con ahínco, en especial el erudito Domingo del Monte. Se hizo suyo el proyecto, pero el texto no llegó a la imprenta y desconocemos, lamentablemente, a dónde habría ido a parar el manuscrito. En 1875, cuando ya el proyecto contaba con 80 años, fue la última vez que se supo de su existencia, pues en ese año el erudito cubano Enrique José Barona reseñó la obra, al parecer terminada, aunque de manera no muy favorablemente, en la escritura de la revista quincenal de Educación Pública. Al margen de este episodio desconocido completamente por Pichardo, solo otros dos textos podrían anotarse en esta corta lista de antecedentes. Un fragmento del viaje de Perico Ligero al país de los moros en 1816 y el cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba en 1827. El viaje de Perico Ligero al país de los moros es un manuscrito parcialmente inédito donde el mexicano Antonio López Matoso narra sus vicisitudes del exilio que, decretado por el gobierno español, lo llevaría a Ceuta. Su estancia en La Habana, escala obligada en su viaje de México a África, además de brindar pintorescas descripciones de la ciudad y sus gentes, lo anima a notar una serie de términos que llamaron su atención. El idioma y los nombres técnicos de los habaneros, escribió en su estilo burlón y satírico, es una monserga del diablo. Entre las palabras que llamaron la atención, 70 en total, se encontraban ajiaco, búcaro, caimito, filetes, guanajo, jobos, maruga, etc. Anota las palabras y a renglón seguido aparece un intento de definición o el dialectalismo mexicano correspondiente. Ajiaco, guiso de vaca, tasajo, plátano, jamón, yuca, muniato y mucha especería como guanajo, guajolote, maní, etc. El cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, por su parte, está lleno de valiosa información léxica, especialmente en aquellas sesiones dedicadas a los reinos animal, vegetal y mineral.
pero nada tan importante como la definición de voces provinciales, especie de vocabulario de regionalismos para ayudar en la lectura del libro a los no familiarizados con este dialecto, más abundante información enciclopédica. Solo consta de 28 entradas, entre las que encontramos casabe, hacienda, bramadero, fundo, conuco, etc. Todas, entonces, muy significativas. Pero Pichardo no llegó a tener la menor noticia de un manuscrito hecho público mucho después de su muerte, a mediados del siglo XX. Y es evidente que tampoco conoció el cuadro estadístico publicado en 1829, porque de ser así, hubiera recogido algunos de muchos términos que nunca figuraron en su obra. Fuera de Cuba, en los Estados Unidos, se había publicado A Vocabulary Collection of Words and Phrases Which Have Been Supposed to be Peculiar to the United States of America, de John Pickering, en 1916. Y años después, en 1847, el Dictionary o el del señor Heath Hart. Ambos trabajos dedicados exclusivamente al inglés norteamericano, a los que Pichardo hubiese podido acceder, dado su conocimiento de esa lengua. Pero la limitada difusión del vocabulary, por una parte, y el texto de que en las dos ocasiones en las que había estado en los Estados Unidos no había sido publicado aún el dictionary, no parecen apoyar esa hipótesis. No creo que tampoco hubiese resultado el Dictionary of Americanisms of John Russell Bartley, publicado por primera vez en 1848 y que gozó de reiteradas ediciones. Aunque sí lo conoció, apenas da de él una nota muy superficial en el prólogo de la cuarta edición de su diccionario de 1875. Realizándose la segunda edición del diccionario de Pichardo en 1848, cuando Mr. Russell acababa de publicar en Nueva York su diccionario de americanismos en los Estados Unidos. Todo indica, por lo tanto, que Pichardo no tuvo ante sí más fuentes librescas que el diccionario de la Real Academia Española, que de poco le serviría, y una raquítica nómina lexicográfica publicada por entonces en la península. Las fuentes de Pichardo, entonces, hay que ir a buscarlas en su vida azarosa, a través de todo el territorio insular cubano que le permitió conocer como nadie el habla cubana de aquellos años. Cuando a los 37 años de edad publica la editio princeps de su diccionario, su vida había sido ya muy activa. Había vivido de niño, sus padres lo llevaban a Santiago de los Caballeros, a Santo Domingo, tras los conflictos de la Revolución Haitiana, en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en Cuba, ciudad en la que comenzó a funcionar la Real Audiencia Pretorial de Santo Domingo, trasladada a esa ciudad a causa de los conflictos regionales y donde su padre obtuvo trabajo. De Camagüey, muy joven aún, marchó a La Habana para iniciar sus estudios de Derecho, bachiller en 1815 a los 16 años de edad y ya abogado luego a los 23. Regresa por un corto tiempo a Puerto Príncipe, para iniciar un viaje que le llevaría primero a Puerto Rico y luego a los Estados Unidos. Luego, de poco más de un año, vuelve a La Habana y casi de inmediato marcha a la pequeña ciudad de Guanajuato, en la provincia habanera, con el propósito de abrir un bufete. No permanece allí por mucho tiempo. Ya en 1825, con 26 años, viaja a España y visita esta ciudad de Cádiz, donde sufre un grave percance. Es detenido por un llamado comercio ilegal de divisas y contravenir una disposición ignorada por el criollo entonces, que prohibía llevar cierta cantidad de dinero sin un previo permiso. En espera de un proceso penal, se le autoriza a continuar su viaje a Madrid y de allí pasa a Francia y luego de unos meses a los Estados Unidos. A su regreso a La Habana comienza la etapa más importante de su vida. Había aumentado su siempre latente interés por los estudios geográficos. Recorre y estudia con ahínco toda la isla de Cuba,
Lo atraviesa por su centro hasta llegar a Santiago de Cuba, en el extremo oriental. Observa, estudia, reúne datos topográficos, habla con todos y anota una tremenda cantidad de palabras campesinas. Regresa a la capital, donde por breve tiempo hace resucitar su formación en leyes. Estamos en 1830, tenía entonces 31 años y ya había publicado varios libros de derecho, autos acordados por la audiencia y de literatura, miscelánea poética, en 1866, más una novela de costumbres, El fatalista. Pero pronto abandona estos senderos a favor de la investigación geográfica, cartográfica, hidrográfica y de agrimensura. Poco después, como corolario, la lexicografía. Recorrió Cuba varias veces, desde Pinar del Río Oriente, y en muchas ocasiones entró campo adentro, siempre con una curiosidad insaciable. Seguía apuntando palabras, inquiriendo sobre ellas, su significado, su uso, su contexto. Figura así su diccionario, del que se suceden 4 ediciones. La primera, en 1836, es el estreno esperado. La segunda, de 1848, sale con aprovechamiento de múltiples materiales de sus viajes de estudios para su magna geografía de Cuba, entonces en preparación. En 1861, a sus 62 años, sale a la luz la tercera edición, como era costumbre en él, con pequeños cambios de título. Y en 1875, a sus 76 años, la cuarta y última, casi 4 años antes de su muerte. Revisar su bibliografía en estos años es asomarse a una actuación, a una actividad incansable, a un correr y recorrer caminos, ciudades y pueblos, valles y montes, ríos y mares. Nada de la geografía insular le fue ajeno. Las pruebas basten su itinerario general de los caminos principales de la isla de Cuba, de 1865, su estadística y geografía judicial de Matanzas, en 1878, sus caminos de la isla de Cuba, su nueva carta geotopográfica de la isla de Cuba, así como los 4 tomos que logró terminar de su monumental geografía de Cuba, entre otras muchas publicaciones que así lo demuestran. No sorprende que la geografía y los geógrafos se hayan adueñado de su figura, por más parcial que esto sea. Fue ensalzado como padre de los geógrafos cubanos de todos los tiempos. Por sus muchos méritos fue nombrado secretario de la Comisión Territorial y de la Comisión Provincial del Censo. Le fue concedido el premio de la Real Academia en Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, que lo acogió de inmediato como miembro de número, y también fue recibido en el seno de la Benemérita Sociedad Económica de Amigos del País. Junto a todas estas labores, Pichardo trabajó arduamente durante más de 40 años, hasta meses antes de su muerte. De manera ininterrumpida, en su diccionario, como demuestran con claridad las 4 ediciones que produjo, todas ellas a su cuidado personal. Las mismas se agotaban rápidamente. Es de notar que incluso la biblioteca de la Real Academia Española no dispone todavía, y ahora sí, de un diccionario de la primera edición, que había sido trabajada revisando mucho, puliendo, recogiendo novedades, discurriendo con algunos críticos y detractores, que los tuvo a cada lado del Atlántico, desencaminados e insensatos. Cualquiera que revise a fondo estas ediciones puede constatar ese enganche amoroso de Esteban Pichardo con su obra, excepcional. Una mirada a estos diccionarios pichardianos nos acerca de inmediato a los orígenes de la lexicografía dialectal en Hispanoamérica. Como es natural en este tipo de trabajo, las piezas claves son el lema, la definición y la información accesoria complementaria. Las marcas gramaticales, sin falta, más datos de diversa naturaleza que el lexicógrafo creía importantes. El lema es el título o entrada del artículo diccionarístico. La definición debe decirnos lo que significa la palabra en cuestión y las demás informaciones, cuando existen, ayudan al consultor a tener una idea más clara del sentido de la palabra, ajena a las definiciones mismas. Lo que verdaderamente interesa es observar el modo de trabajo que esta disciplina hacía entonces de estos elementos.
en contraste, claro está, con los requerimientos y los refinamientos técnicos actuales. En cuanto a los lemas, poco hay que decir, al margen de cuestiones formales y tipográficas. Pero aún así, en estos primeros diccionarios se observa que en la entrada aparecen más de un lema. Continúa, o cantuda, canistel o canisté, cajilla o cajetilla, lo que significa la mejor estructura del diccionario al no trabajar con remisiones como se hace hoy normalmente. Las etimologías, por su parte, suelen ser muy simples y de sentido general. Caguarita, diminutivo de caguará. Caguama, voz indígena. Cabezo, voz marítima. Al tratarse de un diccionario de voces cubanas, la localización diatópica que indican siempre dónde se usa la palabra en cuestión son todas de carácter insular. A veces se trata de informaciones muy puntuales, como en San Juan de los Remedios, en Bayamo, en Santo Domingo, en La Habana y en otras ocasiones más vagas en la parte oriental, en Manzanillo y otros lugares de la parte oriental. No es conocida en el departamento occidental, pero sí en otros sitios. Repárese, sin embargo, que se trata de una situación apoyada en el conocimiento personal del lexicógrafo. Las marcas gramaticales, como es de suponer, copian las de la Real Academia de aquella época, circunstancia que obliga al consultante curioso de hoy a buscar las correspondencias entre ellas y la gramática actual. Ambiguo, epiceno masculino, activo, neutro, etc. El lector puede confundirse por el hecho de que en este listado de abreviaturas aparezcan además marcas de otro tipo, como etimológicas, voz indígena, de origen indígena o criollo, para indicar que es exótico. Y sociolingüísticas, como familiar, vulgar, estas últimas mandadas ya a retirar y sustituidas por un complejo y actualizado sistema de diversos parámetros, relación con los niveles socioculturales del espectro sociocultural, índice de prestigio en la comunidad hablante, pertenencia a un determinado registro carcelario, prostitución, etc., más el añadido de consideraciones pragmáticas, despectivo, irónico, etc. Es claro que el renglón más importante es el de la definición, y aquí debemos hacer hincapié en que la definición lexicográfica tiene por misión informar de lo que la palabra significa, no de describir la cosa en sí, que es labor de las enciclopedias. El uno es un diccionario de palabras, la otra un diccionario de cosas. Pero estos conceptos, aún no necesariamente modernos, andan todavía envueltos en problemas de límite. En las definiciones de este diccionario dialectal podemos encontrar una amplia tipología de definiciones, desde las absolutamente propias hasta las más alejadas de este canon. Hay, por ejemplo, definiciones sinonímicas, cabeciduro, sinónimo de testarudo y de cabelludo. Calambé es sinónimo de pampanilla. Canículo, sinónimo de mentecato. Cubera, dícese también caballerote. 2. Definiciones comparativas. Caballa, de sabor algo parecido al salmón. Caimitillo, fruta parecida a la aceituna. Canistel, algo parecido al zapote de culebra. 3. Definiciones impropias hoy. Caguanetazo, acción y efecto de quemar el caguanete. Caldera, palabra que comprende toda clase de vasijas de metal. Calilla, así se dice generalmente a la ayuda que explica el diccionario de la Academia, etcétera, etcétera. La tipología se amplía considerablemente si añadimos los elementos valorativos, como por ejemplo, cabina, árbol de grato olor. Cabrero, pájaro de bellos colores. Caimito, son los mejores de los guavales. Planta, exhala un olor agradable. A veces este aspecto es llevado a un grado superlativo. Café de Cuba, es exquisito. Y paralelamente el de Limones, Sierra Maestra y otros sitios rivales o superiores, como el de San Marcos, Alquizar, etc. Y ya de aquí puede pasarse con facilidad a los comentarios absolutamente ajenos a cualquier definición actual hoy. En Matanzas dan al cagón el nombre impropio de cotorro.
Caguayo, en la parte oriental, es sinónimo de lagartija. Caisimilla, vegetal en el Partido de los Palacios. Cachica, quizás sea voz indígena en la América del Sur, porque la de Cuba es mapulla, etcétera, etcétera. Hay que advertir aquí que tampoco los lexicógrafos dialectales actuales renuncian a presentar alguna información que corresponda al conocimiento del mundo. A veces es absolutamente necesario para poder distinguir el dialectalismo de la lengua general, solo que ahora esa información que aparece marcada tipográficamente en la definición. Sin embargo, los llamados contornos, elementos que no pertenecen a la definición, pero que la especifican, tenidos por algunos como conquistas modernas de la lexicografía, aparecen frecuentemente ya en el diccionario pielchano. Cabezada es el movimiento de alguna cosa, singularmente los cometones inclinando la cabeza o parte superior. Y así un grupo bastante largo de estas cuestiones. Y bastan estos pocos botones de muestra. Sin lugar a dudas, creo que los antillanos debemos sentirnos muy orgullosos de las diversas facturas del diccionario de Esteban Pichardo. Fue un diccionario pionero y carecía, por lo tanto, de modelos estandarizados. El dominicano cubano abría brecha en una tierra incógnita. Solo después de su ejemplo, muy conocido, reconocido en el momento, otros lugares del continente americano comenzaron sus trabajos lexicográficos dialectales, gracias a este otro. Crecieron, aunque lentamente, los imitadores del caribeño, y su obra no solo se extendió, sino que cada una de sus aportaciones representa un cálido aplauso para el comienzo de nuestra lengua española. Esteban Pichardo Tapia muere el 26 de junio de 1879, rodeado de muy poco y de muy pocos, casi en la miseria, en la capital cubana, donde fue socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País y de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. Es una nota necrológica de la fecha en la revista de Cuba puede leerse. Corto número de personas acompañaron a su última morada al eminente geógrafo don Esteban Pichardo. Nos duele decirlo, pero el ilustre finado, miembro de tantas academias científicas, no tuvo en su acompañamiento quien las representase, como si la desgracia se empeñara en perseguirlo aún más allá de la tumba. Parece que el infortunio ha embotado de tal modo nuestros sentimientos que hasta hemos llegado a olvidar que la muerte de un hombre esclarecido siempre fue motivo de duelo para la tierra que lo vio nacer o lo adoptó como hijo, y que, para dar pruebas de poseer virtudes cívicas, el pueblo que acude en masa a tributar el último homenaje de admiración y respeto a los hombres cuyo paso por el mundo, lejos de haber sido inútil, ha dejado esta profunda huella que marcan el amor a la patria y la consagración a la ciencia. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad de Cádiz, vicerrectores, profesor López Morales, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, mi más sincera felicitación al doctor Humberto López Morales por su investidura como honoris causa por la Universidad de Cádiz, una universidad que pasa a formar parte
de la larga lista de instituciones académicas que han tenido y tienen el honor de contar con su magisterio. Mi enhorabuena también al rector de la Universidad de Cádiz y a su claustro por haber impulsado y ratificado este nombramiento justo que hoy se hace realidad. Cádiz y el doctor López Morales, se ha dicho ya aquí, se tienen un cariño especial y recíproco, ya que aquí, como se ha indicado, se editó su primer libro publicado en España, la poesía cubana contemporánea, y aquí estuvo durante 2 años como profesor visitante arropando los primeros pasos de la especialidad de lingüística, puesta en marcha, como saben, en la década de los 90 en esta universidad. Cádiz y La Habana, tierra natal del profesor López Morales, La Habana y Cádiz, una relación que inmortalizaron artistas como Carlos Cano y sobre la que no cometeré la osadía de poner ni una coma de más. Ni la personalidad ni el momento pueden ser más oportunos para la celebración de esta investidura como doctor honoris causa. En la figura del profesor Humberto López concurren los méritos necesarios para la máxima distinción académica. Gracias a su labor de 2 décadas como secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, la gramática y la ortografía publicadas durante ese periodo fueron fruto por primera vez en la historia del consenso entre todas las academias. El doctor López Morales no solo conjuga el verbo consensuar, tan necesario en cualquier ámbito y momento, sino que también ha practicado, como ningún otro, la defensa del panhispanismo, haciendo de esta causa una de sus principales banderas intelectuales. Esta es una de las grandes aportaciones reconocidas además por los expertos en la materia. El mestizaje y enriquecimiento de una lengua es una hermosa realidad, expresión inequívoca de una sociedad que habla, piensa y escribe el mismo idioma. Decía que el momento en el que se materializa este doctorado honoris causa no puede ser más certero. Conmemoramos estos días el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, escritor que en sí mismo es patrimonio de la humanidad por una obra que traspasa las fronteras. Una obra como la lengua que es propiedad de todos por ser reflejo de aquellos que compartimos siglos de historia. Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015, en su discurso pronunciado en la Universidad de Alcalá de Henares el pasado sábado, hizo una de las mejores y más sencillas defensas de la lengua que nos une. En un homenaje al dueño y autor del humor cervantino, Del Paso afirmó que desde hace 81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en castellano. Eso no es todo, continuó. También hablo y leo en castellano. Y concluyó. Por cierto, también sueño en español. Millones de personas nos comunicamos y nos entendemos gracias a un idioma común que abre, y permítanme en este punto que haga una brevísima incursión en mi otra responsabilidad, oportunidades por todo el mundo. Académicos como el profesor López Morales contribuyen con su investigación a mantener vivo y en continua evolución un instrumento tan valioso como es el español. Investigaciones como las que ha liderado y abanderado el profesor Humberto López merecen reconocimiento y distinciones como la que hoy le entregamos. La curiosidad y el afán por saber, que son el sustrato de cualquier investigación, deben ser preservadas y garantizadas por todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas. En ello estamos volcando nuestros esfuerzos para contribuir a que trabajos de la talla de los del profesor López Morales sigan permitiendo, de hecho, que nuestra sociedad avance. Muchas gracias a todos. Felicidades al profesor López Morales por su doctorado honoris causa y, de nuevo, felicidades a la Universidad de Cádiz.
consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, querido compañero y amigo Antonio, vicerrectores de la Universidad de Cádiz, querido profesor López Morales, doctor honoris causa ya de nuestra universidad, profesor García Martín, claustro de profesores de la Universidad de Cádiz, secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de nuestra Administración Autonómica, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Servicios Municipales de nuestro Ayuntamiento, Ayuntamiento de Cádiz, presidente de la Real Academia Hispanoamericana, vicecónsul, autoridades militares, director de Radio y Televisión Andalucía, aquí en Cádiz, Fernando, querido Fernando, compañeros, amigos, comunidad universitaria, amigas y amigos, buenas tardes a todos. Cada uno es artífice de su ventura, aseguraba Miguel de Cervantes. 400 años después del fallecimiento del genio universal de Alcaná de Henares y totalmente inmersos ahora en los fastos de la efeméride, su palabra tiene todavía una vigencia proverbial para iniciar mi intervención centrada en la trayectoria docente y científica de una persona, nuestro nuevo doctor honoris causa, que con gran esfuerzo, método y tesón ha sido precisamente artífice de su propia aventura, convirtiendo buena parte de su vida en un magnífico acto de generosidad al servicio del estudio de nuestra lengua, de la que el autor del Quijote fue un auténtico renovador e impulsor indiscutible. El claustro de nuestra universidad, por tanto, abre de par en par sus puertas para acoger la lucidez, la inteligencia y el conocimiento del profesor Humberto López, alguien que ha entregado su formación y su experiencia al estudio de la lengua, consciente del valor de la palabra para retratar al mundo desde la descripción, para desentrañarlo desde el análisis y para contarlo desde el relato. Las palabras nos acompañan siempre a lo largo de nuestra vida, ponen ecos y significados a nuestro pensamiento, nunca de forma casual, siempre de manera motivada. La verbalidad, con todos sus matices de significado y refuerzos contextuales, es un indispensable punto de conexión con el mundo. Cada palabra, por tanto, tiene su historia y le damos vida al pronunciarla. Cuando se olvidan y caen en desuso, las condenamos a un estado mortecino, del que son rescatadas y revitalizadas por el afán, la determinación y el rigor de personas como Humberto López. Un auténtico maestro de la palabra, un experto en lexicografía, siempre tan rica y cambiante, siempre sorprendente y llena de voces diferenciadoras en todas las regiones hispanoamericanas en donde compartimos un idioma cargado de palabras de múltiples procedencias. Querido Humberto, hoy has trazado más desde el rigor que desde la exaltación panegírica una semblanza de Esteban Pichardo Tapia. Como has explicado y hemos tenido el honor de escucharte, dedicó 40 años de su vida a recorrer pueblos y caminos de Cuba en busca del nutriente elemental de cualquier diccionario, la palabra. Y el resultado fue prolífico. Las 4 ediciones de sus diccionarios pichardianos nos colocan, como recordaba nuestro doctor honoris causa, en los orígenes de la lexicografía dialectal. Voces tan familiares como plátano, boniato, yuca o búcaro, llenas del calor y el sabor de la Cuba eterna, fueron recogidas por Pichardo. Una labor entusiasta y metódica que nos permite localizar su origen y reconocer su trayectoria, porque las palabras siempre tienen vida, evolucionan, acumulan nuevos usos, se multiplican en sus acepciones y peregrinan. Es difícil, por tanto, seguir este viaje, de ahí la importancia de la lexicografía para componer las entradas de cada diccionario y la extraordinaria dimensión que adquieren los trabajos de personas entregadas a esta labor como Humberto López, que especializado en lingüística, literatura y filología románica ha llevado su experiencia docente a universidades de Estados Unidos, Iberoamérica y Europa. Nuestro nuevo doctor honoris causa es precisamente director de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Con más de 54 libros y más de 240 artículos publicados, ha dedicado toda una vida, como hiciera a lo largo del siglo XIX el propio Esteban Pichardo,
a los estudios en este imprescindible ámbito de conocimiento, porque en nuestra existencia, asediada por la severidad de los números, ahora más que nunca debemos apelar a las palabras para encontrar e hilvanar las respuestas. Investigaciones que son una referencia indiscutible para quienes se adentren en estos estudios, y es que, como afirmaba con rotundidad el escritor cubano Alejo Carpentier, la palabra impresa embalsama la verdad para la posteridad. Una verdad que debe trascender el plano de la retórica para enrolarse en la responsabilidad de los hechos, para no utilizar la palabra en el artículo del discurso vacío tan utilizado últimamente. Esa misma verdad contrastada y escrutada es la que se asoma lúcida en los trabajos del profesor López Morales. Su discurso de hoy ha sido, sin duda, una muestra cabal de ello. Una trayectoria docente y científica que ha tenido frecuentes paradas y una colaboración magnífica en nuestra universidad, desde 1961 hasta ahora. El océano que se abre frente a la fachada de esta Facultad de Filosofía y Letras, que precisamente acoge hoy el acto solemne de investidura como doctor honoris causa del profesor Humberto López, es el mismo que baña las cálidas playas de su Cuba natal. Una facultad, la nuestra, la de Filosofía, que singulariza nuestro campus de Humanidades Sociales y Ciencias de la Salud, nuestro campus de Cádiz, cuya configuración y estructura queremos ampliar y consolidar, y para la que contamos con el compromiso de nuestro consejero y de toda la Junta de Andalucía. El mar, ese que hemos convertido en epicentro para la especialización de los estudios marino-marítimos desde el Campus de Excelencia Internacional del Mar que coordina nuestra universidad. Ese mar ha sido siempre un puente de unión entre Cádiz e Hispanoamérica, entre España y Cuba. Compartimos cultura, historia, literatura, folclore, como es el caso de los cantes de ida y vuelta que, mecidos en los acordes y en el compás de habaneras, vidalitas o milongas, nacieron en ambas orillas del Atlántico, fruto de un mestizaje sin apriorismo, sin exclusión. Y compartimos sobre todo un idioma, germinado desde todos los pueblos que lo hablan, lo escriben, lo definen, lo ensanchan y lo enriquecen. Así lo sentenció precisamente Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE, en la inauguración en julio de 2012 de los cursos de verano de nuestra universidad en Cádiz, para quien en la propagación y expansión del español y en los pulsos sobre los usos del lenguaje siempre gana el pueblo y pierde la academia. El español es un patrimonio, por tanto, compartido. Hablamos, pues, de una lengua mestiza que se ha nutrido de aportaciones de todos los pueblos americanos. Pues parte de ese patrimonio está en los diccionarios de Pichardo, en la lexicología dialectal cubana y en la andaluza, precisamente, en donde podemos comprobar de qué forma evoluciona y se enriquece este idioma a partir del corsé asentado y que todos asumimos de su gramática. Como ha precisado en su formidable laudatio el profesor José María García Martín, Humberto López ha escanciado su sabiduría por distintas universidades de todo el mundo. Es, por tanto, un ejemplo de esta aspiración, perseguido siempre por nuestra universidad, la Universidad de Cádiz, desde su creación, contribuir a la generación y transferencia del conocimiento y a la formación de las personas capaces y, sobre todo, de ciudadanos críticos, libres y responsables. Una dicotomía que se funda en el afán diario de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. El concepto de ciudadanía emanado de las Cortes Liberales de Cádiz hace poco más de 200 años y precisamente a unas cuantas decenas de metros del lugar donde nos encontramos lleva implícito este concepto análogo de libertad. A la libertad se asciende desde la educación, mientras la servidumbre y la dependencia es la única salida a la que nos conduce la ignorancia. Por eso, hoy más que nunca, zarandeados por un mundo en vertiginosa transformación, es necesaria la confluencia de la educación y la libertad. Y justo desde la universidad pública, junto a las capacidades y habilidades operativas, debemos contribuir en paralelo a una formación integral de todo nuestro alumnado. Una formación nutrida en valores, inconformista con el status quo, que acepte la diferencia y que reivindique la posición activa frente a los desequilibrios. Una formación que nos enseñe a hacer y a pensar, que forje a una ciudadanía crítica que se cuestione las cosas, difícil de persuadir y de manipular. Un concepto de universidad pública del que siempre han arbolado su defensa nuestro consejero de Economía y Conocimiento,
Gracias, querido Antonio, por tu presencia en este acto que sin duda visualiza el apoyo y la confianza de nuestra Administración autonómica al sistema universitario público andaluz y a esta tan especial para ti, Universidad de Cádiz. Una confianza responsable que debería de tener toda la ciudadanía en sus instituciones para que sin prejuicios ni perjuicios defendamos el cumplimiento de nuestros deberes y derechos y garanticemos un servicio público de calidad en todos sus niveles. Entre este servicio público se encuentra, sin duda, la educación pública universal, a cuya gestión nos dedicamos muchas personas de las que están aquí y en este momento nos viene liderada por nuestro consejero de Economía y Conocimiento. Una educación pública que debe empaparse de los conocimientos y valores de las humanidades. Para seguir avanzando, necesitamos de la aportación crítica, reflexiva, científica y estética de las disciplinas que se adscriben a esta imprescindible área de conocimiento. Deben mantener, pues, un protagonismo incuestionable en nuestra formación como personas en todas las etapas de nuestro sistema educativo, desde infantil hasta la educación superior, desde la escuela hasta la universidad. Tenemos, por tanto, que reparar en el componente humano de nuestra formación, porque hoy, como siempre, las humanidades deben estar en el centro de la universidad pública, como fiel de la balanza, como elemento estimulador de nuestra conciencia, como soporte para una formación que no pivota en exclusiva sobre la inmediatez en la aplicabilidad del conocimiento. Y todo ello en un universo más humanístico, y nunca mejor dicho. Hace solo unas semanas que el propio Miguel de Cervantes daba nombre a una estrella, y Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea a los 4 planetas que la gravitan. De esta forma, y tras una convocatoria mundial, ha sido posible poner nombre a uno de los 20 nuevos sistemas planetarios descubiertos en los últimos años. Ciencias y humanidades se dan la mano, porque como Quijote y Sancho están unidas por la vida, intrínsecamente, más de lo que todos pensamos. Y en la vida precisamente también cuentan y mucho los valores intangibles que construyen nuestra personalidad, aunque desgraciadamente actualmente puedan ser todos impunemente cuestionados. Esos que constituyen un armazón de la humanidad frente a la barbarie. Debemos afirmarnos con el conocimiento y los valores de las humanidades, porque así somos más fuertes, más tolerantes, más críticos y, en suma, más humanos. He aquí la importancia de la labor docente y científica de personas de la talla de nuestro nuevo doctor honoris causa. Sigamos, por tanto, reivindicando como él el poder de la palabra. Ese maravilloso y cambiante universo que reposa y rebosa en los diccionarios, todas ellas cargadas de significados, llenas de historia, permeadas de matices, a las que nuestro doctor honoris causa ha entregado, como decía al principio, buena parte de su vida, de su inteligencia y de su curiosidad intelectual. Permítanme terminar agradeciendo muy especialmente a todas las personas que han trabajado en la planificación y desarrollo de este solemne acto académico. Profesorado, Gabinete de Relaciones Institucionales de la Secretaría General, Gabinete de Comunicación, personal de esta casa, Facultad de Filosofía, señor decano, se lo traslada a todo su equipo, coral de la Universidad de Cádiz, medios de comunicación que han asistido, personal de seguridad, personal de limpieza y muy especialmente a todos los invitados que nos han acompañado hoy aquí en este acto. Te seguimos buscando palabra, sentenciaba el poeta cubano Reinaldo Arenas en Introducción al símbolo de la fe. Ese es el hilo conductor, precisamente el nexo de unión, el denominador común entre Esteban Pichardo y Humberto López Morales, siempre buscando palabras para introducirse en el análisis de sus procedencias, usos y significados directos o comparados. El éxito de la búsqueda se funde hoy con el encuentro. Precisamente este acto de investidura ha sido un encuentro hermoso y solemne del claustro de la Universidad de Cádiz con su nuevo doctor, el profesor López Morales. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Laudeamus Fiditur
Se levanta la sesión.